Buenos días, profesor. Recibo un cordial saludo. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema de los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia, los cuales se encuentran regulados en el ordenamiento jurídico venezolano. Se trata de un conjunto de delitos que tienen como finalidad proteger bienes jurídicos de gran importancia, como la libertad sexual, la integridad física y psicológica de las personas, la dignidad humana y la estabilidad de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Aunque tradicionalmente el Código Penal utiliza la expresión buenas costumbres, hoy en día el análisis jurídico va mucho más allá de una visión moral. Actualmente se entiende que estas normas buscan garantizar el respeto por los derechos humanos y especialmente por la libertad que tiene toda persona para decidir sobre su vida sexual sin sufrir violencia, amenazas o cualquier forma de coacción. Por esa razón, durante esta exposición abordaré algunos de los principales delitos previstos en esta materia, entre ellos la violación, la violencia sexual, el abuso sexual sin penetración, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la bigamia y el incesto. También explicaré las circunstancias agravantes, las atenuantes, la indemnización civil, la prescripción y una breve referencia al derecho comparado con el propósito de comprender cómo estos delitos son regulados tanto en Venezuela como en otros sistemas jurídicos. Delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia. Para comenzar, es importante preguntarnos ¿qué busca proteger la ley cuando sanciona este tipo de delitos? En principio, podría pensarse que solamente se pretende proteger la moral o las buenas costumbres de la sociedad. Sin embargo, la evolución del derecho penal ha demostrado que el verdadero bien jurídico protegido es mucho más amplio. Actualmente, estas normas buscan garantizar el respeto a la libertad sexual de las personas, su integridad física y psicológica, la dignidad humana y la protección de la familia como institución fundamental de la sociedad. En otras palabras, el Estado interviene cuando una persona mediante violencia, engaño, intimidación o abuso de poder vulneran derechos fundamentales relacionados con la sexualidad o con la organización familiar. Esto significa que el derecho penal no castiga las relaciones consentidas entre adultos, sino aquellas conductas en las que existe ausencia de consentimiento, abuso de autoridad, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o cualquier otra circunstancia que afecte la libertad de decisión de la víctima. Precisamente por esa razón estos delitos suelen recibir penas severas, ya que producen consecuencias que muchas veces no solo afectan físicamente a la víctima, sino también su salud emocional, psicológica y su proyecto de vida. La violación. Uno de los delitos más graves dentro de esta categoría es la violación. Cuando hablamos de violación, nos referimos a la realización de un acto de acceso carnal sin el consentimiento libre de la víctima, utilizando violencia, amenazas, intimidación o aprovechándose de que la persona no puede manifestar válidamente su voluntad. Este delito constituye una de las violaciones más graves contra la libertad sexual, porque desconoce completamente el derecho que tiene toda persona de decidir sobre su propio cuerpo. Es importante destacar que el consentimiento debe ser libre y voluntario. Si una persona actúa bajo amenazas, miedos, violencia o cualquier forma de presión jurídicamente, no puede hablarse de un consentimiento válido. Por ello, la legislación venezolana sanciona estas conductas con especial severidad, especialmente cuando la víctima es menor de edad o presenta alguna condición de vulnerabilidad. Además del daño físico que puede producir, la violación genera consecuencias psicológicas profundas. Muchas víctimas desarrollan ansiedad, depresión, estrés postraumático, incluso dificultades para relacionarse socialmente durante muchos años. Por eso, cuando el derecho penal castiga este delito, no solamente protege la integridad física de la víctima, sino también su dignidad como ser humano. Elementos del delito de la violación. Para que jurídicamente pueda hablarse de delito de violación, debe concurrir varios elementos. El primero es la existencia del acceso carnal.
El segundo elemento es la ausencia de consentimiento libre y voluntario de la víctima. El tercero consiste en el empleo de violencia, amenazas, intimidación o cualquier circunstancia que anule la capacidad de decisión de la persona. Finalmente, debe existir la intención de realizar el acto, es decir, que actúe con conocimiento y voluntad. Cuando todos estos elementos concurren, el ordenamiento jurídico considera configurado el delito y establece la correspondiente responsabilidad penal. Violencia sexual. Ahora bien, es importante diferenciar la violencia de un concepto mucho más amplio, que es la violencia sexual. La violencia sexual comprende toda conducta de naturaleza sexual realizada contra una persona sin su consentimiento. Esto significa que no siempre tiene que existir penetración para que exista violencia sexual. Por ejemplo, pueden presentarse situaciones en las que una persona obliga a otra a realizar actos sexuales mediante amenazas, intimidación, chantaje, abuso de autoridad o aprovechándose de una situación de dependencia. Todas estas conductas lesionan igualmente la libertad sexual de la víctima y por esa razón también son sancionadas por la legislación. En los últimos años, este concepto ha adquirido una importancia cada vez mayor porque permite comprender que la violencia sexual no se limita únicamente a la violación, sino que incluye múltiples formas de agresión que afectan profundamente la dignidad de las personas. Desde una perspectiva jurídica y también desde una perspectiva social, resulta fundamental promover una cultura basada en el respeto al consentimiento, ya que ninguna persona puede ser obligada a realizar actos sexuales en contra de su voluntad. Diferencia entre violación y violencia sexual. Aunque muchas veces estos términos se utilizan como si significaran lo mismo, realmente no son idénticos. La violencia constituye un delito específico que exige la existencia de sexo carnal. En cambio, la violencia sexual representa una categoría mucho más amplia, dentro de la cual pueden encontrarse distintas conductas sexuales cometidas sin consentimiento. Podríamos decir entonces que toda violación constituye una forma de violencia sexual, pero no toda violencia sexual llega a configurar el delito de violación. Comprender esta diferencia es importante porque permite aplicar correctamente las normas penales y determinar cuál es la responsabilidad correspondiente en cada caso concreto. Además, evita minimizar otras conductas que, aunque no impliquen penetración, también producen graves daños físicos y emocionales a las víctimas. Abuso sexual sin penetración. Después de analizar la violación y la violencia sexual, es importante referirnos a otra figura penal que también protege la libertad e integridad sexual de las personas. El abuso sexual sin penetración, a diferencia de la violación, en este delito no existe acceso carnal. Sin embargo, ello no significa que el daño ocasionado a la víctima sea menor. Cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin el consentimiento de la persona constituye una afección a su dignidad, a su libertad y a su derecho de decidir sobre su propio cuerpo. El abuso sexual puede consistir en tocamientos indebidos, caricias con finalidad sexual, besos forzados u otros actos semejantes realizados contra la voluntad de la víctima. Lo que caracteriza este delito es precisamente la ausencia de la penetración, pero siempre debe existir una conducta con contenido sexual y la falta de consentimiento. En la práctica, muchas personas creen erróneamente que solo existe un delito cuando ocurre una violación. Sin embargo, el derecho penal reconoce que cualquier acto sexual impuesto representa una agresión y merece una respuesta del Estado, ya que la libertad sexual no solo se vulnera mediante la penetración, sino también cuando una persona invade el espacio íntimo de otra con fines sexuales. Desde el punto de vista jurídico, para que este delito se configure debe concurrir varios elementos: la existencia de un acto de naturaleza sexual, la ausencia de consentimiento de la víctima y la intención del autor de realizar esa conducta.
Si estos elementos están presentes, puede existir responsabilidad penal aun cuando no haya acceso carnal. Circunstancias atenuantes y eximentes. Una vez determinado que una conducta constituye un delito, el juez debe analizar las circunstancias particulares del caso para establecer la responsabilidad penal y la correspondiente. En este sentido, la legislación contempla circunstancias atenuantes y circunstancias eximentes. Las circunstancias atenuantes son aquellas que, sin eliminar la responsabilidad del autor, permiten disminuir la pena porque reducen el grado de culpabilidad o reflejan una menor peligrosidad. Entre ellas pueden encontrarse situaciones expresamente previstas por la ley, como determinadas condiciones personales del responsable, la colaboración con la investigación o cualquier otra circunstancia que el ordenamiento jurídico considere relevante para individualizar la sanción. Por otra parte, las circunstancias eximentes tienen un efecto diferente. En estos casos desaparece la responsabilidad penal porque la ley entiende que no existe culpabilidad o que concurren causas que justifican la conducta o impiden atribuir el delito al autor. Un ejemplo puede ser la imputabilidad derivada de un trastorno mental grave, cuando la persona carece de la capacidad para comprender la ilicitud de sus actos o dirigir su conducta conforme a esa comprensión. Es importante señalar que la existencia de una circunstancia atenuante o eximente nunca se presume, siempre debe ser demostrada dentro del proceso penal mediante las pruebas correspondientes y valorada por el juez conforme a la ley. Acto sexual con víctima especialmente vulnerable. Otro aspecto que merece especial atención es la protección que el ordenamiento jurídico brinda a las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. La ley reconoce que existen personas que, por sus condiciones físicas, psicológicas o por su edad, tienen mayores dificultades para defenderse o expresar libremente su voluntad. Por esa razón, cuando un delito sexual se comete contra una víctima especialmente vulnerable, la respuesta penal suele ser más severa. Entre esas personas podemos mencionar a los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, los adultos mayores quienes se encuentran inconscientes o bajo los efectos de sustancias que le impiden manifestar válidamente su consentimiento, así como cualquier otra persona cuya condición sea aprovechada por el agresor. En estos casos, el reproche jurídico es mayor porque el autor no solo vulnera la libertad sexual de la víctima, sino que además se aprovecha de una situación de inferioridad o indefensión. Esa conducta demuestra un mayor grado de culpabilidad y una especial afección a la dignidad humana. Desde una perspectiva ética y jurídica, la protección de las personas vulnerables constituye uno de los principios fundamentales del derecho penal moderno, ya que busca garantizar que quienes presentan mayores riesgos de sufrir abusos reciban una tutela reforzada por parte del Estado. Prostitución forzada. Finalmente, dentro de este grupo de delitos encontramos la prostitución forzada, considerada una de las formas más graves de explotación de las personas. Este delito consiste en obligar, presionar o someter a una persona para que ejerza la prostitución contra su voluntad. Para lograr ese propósito, el responsable puede recurrir a la violencia física, amenazas, engaños, abuso de poder, intimidación, manipulación emocional o incluso aprovechar la situación económica o social de la víctima. Es importante comprender que en estos casos la persona explotada no actúa libremente, su voluntad ha sido anulada o condicionada por la coacción ejercida por el autor del delito. Por ello, el consentimiento obtenido mediante violencia o amenazas carece de cualquier valor jurídico. La prostitución forzada suele estar relacionada con otras formas de criminalidad organizada como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y las redes de explotación sexual. Estas organizaciones obtienen beneficios económicos utilizando a las víctimas como objetos de explotación.
desconociendo completamente su dignidad y sus derechos fundamentales. Por esa razón, tanto la legislación venezolana como diversos tratados internacionales consideran la prostitución forzada una grave violación de los derechos humanos y establecen sanciones severas para quienes participen en este tipo de actividades, no lo realicen. La esclavitud sexual, continuada con los delitos que afectan gravemente la libertad y la dignidad de las personas, corresponde hablar de la esclavitud sexual, considerada una de las formas más extremas de violencia y explotación humana. Cuando escuchamos la palabra esclavitud, normalmente pensamos en hechos ocurridos hace muchos años. Sin embargo, esta práctica lamentablemente sigue existiendo bajo nuevas modalidades. La esclavitud sexual ocurre cuando una persona ejerce dominio, control o poder sobre otra y la obliga de manera permanente o reiterada a realizar actos sexuales contra su voluntad. En estos casos, la víctima pierde prácticamente toda posibilidad de decidir sobre su propia vida. Es tratada como un objeto del cual otras personas obtienen un beneficio económico o satisfacen intereses personales, desconociendo completamente su dignidad y sus derechos fundamentales. Generalmente este delito se encuentra relacionado con organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. Las víctimas suelen ser captadas mediante engaños, falsas ofertas de empleo, promesas de mejoras condiciones de vida o aprovechándose de situaciones de pobreza, necesidad o vulnerabilidad. Una vez sometidas, son trasladadas a otros lugares, privadas de su libertad, amenazadas o incluso agredidas físicamente para impedir que escapen o denuncien los hechos. Y por esta razón, la comunidad internacional considera la esclavitud sexual una grave violación a los derechos humanos y una conducta que debe ser perseguida y sancionada con el máximo rigor. Tipos de esclavitud sexual. Aunque pueda presentarse de distintas maneras, entre las modalidades más conocidas encontramos la explotación sexual derivada de la trata de personas, la servidumbre sexual, la explotación sexual en conflictos armados, el cautiverio con fines de explotación sexual, y todas estas modalidades tienen un elemento en común: la pérdida de la libertad de la víctima y el control absoluto ejercido por el agresor. Circunstancias agravantes. La ley establece un mayor reproche cuando concurren determinadas circunstancias que hacen un más grave el delito. Entre ellas destacan que la víctima sea un niño, niña o adolescente, que exista violencia física o psicológica extrema, que participen organizaciones criminales, que el responsable tenga una relación de autoridad o confianza con la víctima, que como consecuencia del delito se produzcan lesiones graves o incluso la muerte. En estos supuestos, las penas aumentan debido al mayor daño ocasionado y al elevado grado de culpabilidad del autor. La bigamia. Ahora bien, no todos los delitos contemplados en este título del Código Penal están relacionados con la libertad sexual. También existen figuras destinadas a proteger la institución de la familia y la seguridad jurídica del matrimonio. Una de ellas es la bigamia. La bigamia consiste en contraer un nuevo matrimonio civil mientras todavía se encuentra vigente un matrimonio anterior. El incesto. Otro delito previsto por la legislación es el incesto. El incesto consiste en mantener relaciones sexuales entre personas unidas por determinados vínculos de parentesco cuando la ley así lo prohíbe y sanciona. La finalidad de esta regulación no es únicamente proteger la moral familiar, sino también preservar la estructura de la familia, evitar situaciones de abuso y proteger a las integrantes más vulnerables del grupo familiar. En muchos casos, este tipo de relaciones no se producen en condiciones de verdadera igualdad, sino que existe una relación de autoridad, dependencia o manipulación que afecta la libertad de decisión de una de las personas involucradas. Por ello, el derecho penal presenta especial atención a estas conductas y establece las sanciones correspondientes cuando se configuran los requisitos previstos en la ley.